Listo. Ahora sí. Hola, hola, buenas tardes a todos los que son súper puntuales y ya están conectados. Y pues mientras esperamos a los demás participantes, les voy a presentar a Gabriela Macías. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Aquí en Saltillo es muy querida. Muchos alumnos y sobre todo muchos acompañantes o pacientes que ha tenido Gaby, pues gracias a los resultados que das con todos, un gran aprecio hacia ti. Para quienes no la conocen, como les comentaba, Gaby es una súper experta en biodescodificación o bioneuroemoción o reprogramación bioemocional, como le quieran llamar. Es experta en leyes biológicas o medicina germánica, en constelaciones familiares, en sanación cuántica dimensional, en hipnosis, programación neurolingüística, método Yuen. Es sublicenciada de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, es especialista también en psicotarotología, que ya aquí ha dado varios cursos y talleres en la Casa Roja, entre muchos otros. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por regalar esto a la Casa Roja, a toda su comunidad, a todos sus amigos. Un placer tenerte y felices de que estás aquí en Saltillo, lista para compartirnos un diplomado que inicia en agosto y sobre todo porque ya quien desea anotarse para un acompañamiento en terapia con Gaby es el momento, porque se le llena. Entonces, bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Paloma. La Casa Roja, como siempre, es un gusto poder estar con ustedes y con todas las personas que siguen este maravilloso centro. Y bueno, pues con el alma que eres tú, que hace estas invitaciones maravillosas. Entonces, estoy feliz de contar con su presencia, de que se hayan dado el tiempo para escuchar esta plática sobre lo que es la biodescodificación. Es algo que para mí llegó en el momento exacto. Dicen que cuando tú estás preparado es cuando llega ese maestro que te va a enseñar y que te va a dar la respuesta de lo que tú andas buscando. Y así me pasó. Hace ya casi, o ya 10 años, que como todo empieza en un momento de caos, bendito caos. Así es que si alguno de ustedes está en ese instante en el que sientes que las olas están revolcando, esta información es para ti, así como fue para mí. Y bueno, gracias a que empiezas a preguntarte, ¿y cómo puedo estar de manera diferente? ¿Cómo puedo encontrar esa salida? Bueno, pues llegó la biodescodificación, en su momento así se llamaba, y después pues, ha tenido unas variaciones. Yo estudié con Enrique Corbera y ya después le nombraron bioneuroemoción, pero finalmente pues digamos que es la misma rama. Entonces vamos a entender qué es lo que nos pasa, que nada es casualidad. Y algo que te da la biodescodificación es que se vuelve ya no nada más una técnica o una tablita de salvación, sino que se vuelve parte de tu vida. Empiezas ya a observar que nada es casualidad, que todo tiene un para qué y un por qué ocurren estas cosas. Vamos a dar esa información y cualquier duda, pues bueno, siéntanse libre de expresarla. ¿Bien? Gaby, me están pidiendo, estoy mandando más ligas y estamos esperando ahorita a más gente, ¿Ok? pero rápido les platico que estarás aquí en Saltillo una vez al mes, gracias a que estarás impartiendo, como les comentaba, este diplomado en biodescodificación en la Casa Roja, en línea y de manera presencial. Me preguntan que si es para todo público, dirigido a quién, es para todos. Es para todo aquel que desee sanar, tomar conciencia, quien se está haciendo una pregunta del por qué le pasa esto y sobre todo el para qué lo está viviendo, Ujú. es para todos ellos. Y sobre todo, quienes son terapeutas o imparten técnicas de sanación alternativa, esto sí es una preparación que sí o sí deben de tomar. Entonces, inicia el 10 de agosto, duración de 6 meses.
Sobre todo tenemos una constancia por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces tendremos aquí a Gaby una vez al mes para que la aprovechen también para irla a consultar. Y es un fin de semana, o sea que tampoco es que estemos todo el mes, sino es un fin de semana, de sábado y domingo que podemos dedicar. Planeándolo, tenemos las fechas para quien tenga así ciertos compromisos, pues bueno, pueda estar disponible, ¿verdad? Entonces, una vez al mes, durante 6 meses vamos a estarnos viendo y ya veremos qué es lo que vamos a aprender, de qué se trata la Y biodescodificación. sobre todo sanar. Y sobre todo empezando con uno, así como les digo, yo tengo otra formación totalmente, digo, de la manera universitaria, y llegó a mi vida en ese momento y tan así que no solo dejé la carrera o mi trabajo o lo que me dedicaba a hacer esta parte, y bueno, fue algo maravilloso, que ahora sí que como el Dubalín no lo cambio por nada y espero que a ustedes también les dé esa cosquillita de poder conocer un poquito más. Bien, vamos a compartir pantalla. Permítanme. Bueno, mientras está listo, aprovecho en comentarles que, bueno, Gaby nos va a exponer todo lo relacionado a la biodescodificación y en algún momento nos das la señal, Gaby, para que nosotros, si tenemos alguna duda, alguna inquietud o que tengan alguna pregunta sobre un tema que estén viviendo o un síntoma o enfermedad que padezcan. Ok, perfecto, claro que sí. Muy bien, entonces, pues bienvenidos. Vamos a ver que la enfermedad se convierte en un signo en el momento en el que hemos perdido el equilibrio y sobre todo la coherencia. Y es un llamado a prestar la atención a nosotros mismos. Esto lo dice Joseph O'Connor, que es uno de los escritores de programación neurolingüística, una de las herramientas que utilizamos en la biodescodificación. Entonces, ¿qué me está pasando? Si traigo algún síntoma, es ese mensajero amoroso del cual nos está hablando que hay algo que perdió el equilibrio interno y que necesito observar. Lo vamos a ver como ese aliado que viene a avisarte, tin, tin, te pone las alarmas de algo que hay que transformar. ¿Qué es lo que se nos dice sobre la salud? Y yo creo que he tenido muchos alumnos y colegas que se han unido a esta nueva manera de ver las enfermedades y te da una amplitud porque dejas de tener miedo. Yo creo que una de las ventajas cuando entramos en este mundo de la biodescodificación es que nos permite quitarnos el miedo a que algo externo nos ataque, como esos virus, hongos, bacterias a los cuales les echamos la culpa que nos pasa tal o cual cosa. Y lo que oímos normalmente es una lucha, que tenemos que tener una lucha armada contra el cáncer, tenemos que luchar contra la diabetes. En cambio, ¿cómo sería? ¿Por qué te pelearías con alguien que viene a decirte, hey, aquí hay un asunto que debemos observar y que te está alertando para que no sigas en la misma historia? Entonces, no debe de haber una lucha. También nos habla de que el nosotros y el medio ambiente son dos cosas distintas, como si estuviéramos separados, como no tuviera nada que ver una cosa con la otra, y el medio ambiente, con todas sus cosas que hay alrededor, nos ataca y del cual tenemos que estar protegidos. También nos hace ver que estas mismas fuerzas extrañas y externas son las que no nos permite tener ningún control, donde tu organismo está en un asedio constante.
Acabamos de pasar hace unos años esto que vivimos como llamado o titulado como una pandemia, donde hubo un gran miedo a ser contagiados, a que el otro nos estornudara. O sea, sentíamos como que ese asedio al virus para que viniera y nos colonizara. También un mantenimiento de la salud como una batalla, como algo difícil. Estamos ganando esas batallas contra los gérmenes. Sería, si nosotros anduviéramos con el microscopio, les aseguro que no viviríamos. Todo está formado de virus, de bacterias. Nosotros tenemos como 3 kilos de bacterias en nuestro cuerpo, por lo cual no tendría sentido estar con el trapito limpia y limpia. Digo, no estoy diciendo que hay que no tener esa higiene, simplemente no observarlos como que ellos son los que nos vienen a atacar. También nos habla de que solo los médicos conocen a nuestro cuerpo. Y ojo, aquí en la biodescodificación nunca decimos no te atiendas, no vayas al médico, no tomes medicinas, jamás diremos eso. Lo que sí decimos es que tú también tienes la capacidad para poder observar qué está pasando y darle la vuelta con ese acompañamiento externo de la medicina. Pero no quiere decir que si me tomo la pastilla mágicamente va a desaparecer. ¿Cuántos tratamientos hemos llevado a cabo en el tiempo? Y dices, no, doctor, pues esta no me jaló. Y entonces también a veces los médicos están como los mecánicos, ¿no? Cuando llevamos el carro a revisar y decimos, pues sigue el sonidito y a ver ahora y así. Qué mejor que nosotros cuando nos ponemos en esa sintonía de escuchar al cuerpo, poder identificar qué es lo que te está invitando a hacer. Entonces, todo esto que tenemos o que conocemos sobre la salud, bueno, es un paradigma que poco a poco, como les digo, más médicos holísticos se han incorporado a decir, no nada más somos cuerpo, somos mente, somos emociones, estamos en interacción con lo que hay afuera y todo eso tiene que ver con los procesos orgánicos, con esto llamado síntomas. Existen 3 pilares de la biodescodificación o a los cuales se basa nuestra indagación. Cuando estemos ante una persona que está con esta metodología, ¿cuáles son las líneas de investigación de lo que ocurre en la persona? Bueno, la primera es la vida actual. Vamos a partir de lo que le ocurre siempre a la persona. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente empiezan a veces las consultas con, no, es que vine porque fíjate que mi abuelito le pasó y tal cosa. A ver, espérame, eso es historia secundaria. Lo que me interesa es en tu vida presente, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué te está pasando? ¿Dónde te duele? ¿Desde cuándo? Entonces, lo primerito es qué le ocurre a la persona actualmente. La biodescodificación comienza a través de este señor que se llama el doctor Hammer, que fue un médico alemán que tuvo una situación con su hijo en donde tuvo un desafortunado, no accidente, sino recibió una bala perdida y de ahí pues este chico fallece. Y a raíz de eso, el doctor Hammer desarrolla un cáncer de testículo, su esposa un cáncer de seno, y entonces él se empieza a cuestionar y dice, a ver, ¿cómo 2 personas totalmente sanas a raíz de este evento trágico desarrollamos esta situación? Y empieza con su investigación en sus propios pacientes, con cada uno de los síntomas que iba teniendo, qué tenían en común cada uno de ellos. Y encontró una relación hermosa. El órgano en el que está la situación, es decir, por ejemplo, en este caso, el testículo, donde se presentó su cáncer, ¿cuál es su función? Bueno, pues la función es poderse reproducir. Ante la pérdida de un hijo, ¿qué necesita?
necesita más actividad para poder reponer al hijo perdido. Nosotros podemos decir, oye, pero es que ¿qué? Eso no es maligno y que te genera no sé cuántas cosas. Esto es lo que te da la biodescodificación. Te da el entendimiento de para qué ese órgano en particular está haciendo esa función extraordinaria y de ahí poderlo revertir a través de la conciencia y a través de acciones que me lleven a un cambio de perspectiva. Entonces va a partir de estos descubrimientos del doctor Hammer, donde cada órgano, según su función, nos va a indicar cómo lo estoy viviendo. Si estoy teniendo un proceso indigerible en mi vida, así literal, no sé, mi cuñada llega todos los días a comer y yo ya no quiero darle de comer, o sea, pues, discúlpame, pero me cae gorda. Entonces, eso no lo estoy pudiendo procesar, no lo estoy pudiendo digerir. ¿Y qué va a pasar en mi organismo? Necesito mayor ácido clorhídrico, que es con lo que desmenuza mi estómago los alimentos, y de ahí voy a empezar con una acidez. Y voy a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ya hasta como solo frutas y verduras y sigo con la acidez. Pues sí, porque la cuñada sigue yendo todos los días a darle de comer, ¿no? Entonces partimos de lo que tenga la persona en el momento presente. También vamos a ver que está unido al proyecto sentido. ¿A qué se refiere el proyecto sentido? Es decir, todo lo que vivió tu mamá estando tú en su pancita fue información que tú, bebé, fuiste codificando en tu interior, que fuiste viviendo aún y dices, ay, ¿a poco un bebé tiene ese entendimiento? Claro que lo tiene. ¿No ven que cuando a veces decimos, ay, oye, no te enojes porque le hace daño al bebé? Pues tiene mucha razón porque están unidos mamá e hijo y eso que va pasando, la incomodidad de la mamá, también lo está transmitiendo al bebé, lo está percibiendo. Entonces, también indagamos si en algún momento, cómo fue, por ejemplo, tu nacimiento. Si fue un nacimiento así de que mi mamá no alcanzó ni a llegar al hospital, o no, hombre, a mi mamá le tuvieron que poner un montón de medicamentos porque yo no quería salir. O, yo nací de cesárea. O sea, todo eso también tiene unas características que hacen, que pueden tener relación con lo que el consultante en biodescodificación está presentando. Entonces, este proyecto sentido no nada más es en el periodo en el que estuviste en la pancita de mamá, sino también 9 meses, fíjense, 9 meses antes de embarazarse su mamá de ti, hay que investigar cómo vivía. ¿Cuántas mamás no escuchamos que dicen, no, hombre, yo estaba súper trabajando, me sentía realizada y tómala, salí embarazada y me salí? Entonces, eso ya es un impacto emocional que queda en el bebé, donde a veces el bebé no va a saber, o tú, que eres ese bebé que estuvo en ese momento, no vas a saber por qué sientes tanta culpa con tu mamá, pues la sacaste de trabajar, así es como se percibió. Y entonces cualquier cosa que suceda, aunque tú sabes que no lo hiciste, tú inmediatamente vas a decir, ¿y si piensan que soy yo? Y no entiendes por qué pasa eso dentro de ti. Bueno, pues tiene que ver mucho con el proyecto sentido. O también el proyecto sentido nos habla de esos deseos ocultos que tienen los papás para nosotros. Esos deseos en donde finalmente dicen, no, bueno, pues yo ya tuve 3 hijos, ¿no? Y empiezan los papás, híjole, todos están yendo, pero no, ¿quién me irá a cuidar? Y ándale, naces tú. Y por algo tú no puedes hacer tu vida. Y ahí te quedas con los papás para el resto de tu vida, sin casarte, porque ese fue el proyecto sentido de tu mamá, ¿no? Entonces también tenemos que ver esa relación en la biodescodificación. Y por último, también se une a esta parte transgeneracional. Es decir, la información que traemos en nuestro ADN
va a pugnar por salir, sobre todo lo no dicho, los secretos, las situaciones que se vivieron de manera dramática, de una manera muy difícil en la familia, se va a elegir entre los descendientes quién será ese elemento familiar que tenga la capacidad de poder resolver esa historia familiar. Y bueno, pues está, ¿cómo se da? Se da repitiendo la historia, o sea, siendo igualito, la misma historia que el ancestro, o se da en oposición, o se da sublimando la historia. ¿Cómo es sublimar? Por ejemplo, si en mi familia hubo una situación donde el alcohol fue el problema, entonces yo puedo ser igual que ese ancestro, tener problemas con el alcohol. Si puedo darlo también en ser totalmente abstemio y no, dice, se está cortando y deformando la voz. ¿Ustedes todos lo oyen así? ¿Me oyen mal? Yo estoy monitoreando y está todo correcto. Ah, ok, entonces quien nos escribió, a lo mejor su internet es el que se encuentra bajito. Bien, pero gracias por avisarnos, ahí me avisan. Entonces decíamos, si estamos en una situación de alcohol, donde el alcohol fue el drama o se vivió así, voy a ser igual de alcohólico que mi ancestro o voy a ser totalmente abstemio, no puedo ver el alcohol y ni lo tomo nunca en la vida, o sublimo la historia a través de mi hobby o de mi profesión, siendo un enólogo, dándole un rango, una categoría distinta al alcohol. Entonces, esos son los tres pilares que se utilizan en la biodescodificación. Lo que me ocurre en el presente, si puede venir de una historia con mamá o también si está relacionado con algo transgeneracional. Por lo tanto, la biodescodificación no solamente nos habla de enfermedades. Hay muchas personas que solo lo asocian a bueno, pues es que me duele el ojo, ¿no? Y entonces, ¿qué no quiero ver? Y de ahí empieza, ¿no? Pero no nada más es eso, es situaciones. Ay, espérame. Ay, no sé por qué está. Bueno, son situaciones como robos, situaciones de no me puedo casar, situaciones de no puedo tener hijos. O sea, son diferentes maneras en las que yo voy a resonar con la historia probablemente de algún ancestro. Y esto lo abordamos en la biodescodificación, además del tema de la salud. ¿Cuáles son las técnicas o de qué se vale? Porque cuando empieza el doctor Hammer se fue a una investigación exhaustiva de cada uno de los órganos que ocupaba. Hagan de cuenta que nos da el ABC. Cada día yo me sorprendo de su exactitud y ya tengo mucho tiempo y a manera personal con una situación que me pasó vivir a mí, en donde dices, wow, sí, mira, ahorita estoy con fiebre, próximamente voy a vomitar, después voy a tener inflamación, o sea, te va diciendo exactamente qué es lo que te va a pasar. Esas son las leyes biológicas, son muy precisas. En la biodescodificación podríamos decirlo que es como más suavecito, te va dando el tema, pero no profundiza de tal manera, pero sí es importante decir que se basó en los descubrimientos del doctor Hammond. Las técnicas que utilizamos en la bio y que dices, ok, ya me di cuenta, Gaby, que yo estoy viviendo lo de esa cuñada, pero no puedo decirle que no, me da pena, me limita, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas necesitamos trabajar con esa persona para poderla empoderar? Y una de estas herramientas es la programación neurolingüística. Mis pensamientos unidos a mi palabra. La palabra es como la llave que abre muchas puertas para poderlo ver de una manera distinta.
Por ejemplo, he escuchado a personas que me dicen, no, bueno, pues mi situación, cuando les preguntas, ¿no? Tu situación civil, tu estado civil, y te dicen, sola. Y le dices, no estás sola, estás soltera, ¿sí? O sea, fíjense cómo es la diferencia. Si yo me digo sola, pues ahí hasta me siento como que alguien me rescate, ¿verdad? Pero si nada más digo soltera, cambia totalmente la percepción. Entonces también ayudas a la persona a tener un lenguaje mucho más sano, mucho más dirigido a una expansión de la circunstancia en la que esté viviendo y cambia el marco desde donde yo estoy percibiendo la situación y se siente totalmente diferente. Entonces, utilizamos la programación neurolingüística, utilizamos técnicas de hipnosis, porque obviamente es una herramienta que nos ayuda a irnos como en un tren bala, más allá de la conciencia y de sí, mire y esto, la hipnosis nos ayuda a ir directamente hacia esta mente inconsciente y poder hacer reprogramaciones mucho más sanas o mucho más abiertas para poder hacer el cambio. Como decíamos, podemos ver de dónde viene el origen desde las leyes del doctor Hammer y cuáles son las condiciones de salud o más bien las condiciones que vive la persona para que su cuerpo esté mandando ese mensaje. Tomamos el transgeneracional o también llamado las resonancias familiares. Tomamos también metáforas. Nosotros nos encanta. ¿Cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba o predicaba a través de las parábolas. Finalmente son esas metáforas. Nos queda más, les aseguro que si yo les cuento un chisme, si ustedes van y luego les dicen, oye, ¿qué tal estuvo la plática? No se van a acordar de nada de lo que les estoy diciendo, pero si les cuento un caso, ese se les va a quedar más grabado. Entonces, para eso utilizamos las metáforas, para que nuestro inconsciente esté como desprevenido y jale de una mejor manera, sin resistencias, la información. Los ciclos biológicos memorizados son una maravilla porque ahí me encanta porque te dicen, Gaby tiene conexión, ve más allá, no sé, y no, realmente yo no veo nada, sino que al aprender que si me pasó algo a los 10 años, me va a volver a pasar más adelante a los 20 y me va a volver a pasar a los 40. Entonces hago mi tablita a través de los ciclos biológicos memorizados y ya me puedo ir hacia atrás para poder ver en qué momento se instauró el conflicto original y de ahí desprogramarlo, ¿no? Entonces esto también lo vemos. Vemos también la sombra. Ay, eso de que lo que te choca, te checa. Lamento decirles que mucho es verdad. Vamos a ver que es una proyección, todo es una proyección de lo que está en mi interno y lo que más tratamos de ocultar es lo que me da vergüenza, lo que no quiero que vean los demás, y a eso se refiere, viene del psicólogo Carl Jung, y entonces la sombra es eso que tratamos de reprimir y por lo cual muchas veces entramos en una incoherencia en nuestras vidas. Vemos obviamente cambio de creencias, que eso es una base para poder dar ese cambio. Si yo digo, no, hombre, es que a mí me dijeron que el matrimonio es para siempre, sí o sí, ¿no? Y me están golpeando y bueno, ya casi me quedo sorda y demás, pero ahí me quedo, porque el matrimonio es sí o sí. Entonces es una creencia muy fuerte que me está hasta con peligro de vida, ¿no? Y las creencias, 3 veces que me suceda una cosa, fíjense qué fáciles son de instaurar y qué difíciles a veces son de quitar. 3 veces que me haya pasado algo, ya lo doy por verdad y nunca más me lo vuelvo a cuestionar. Y luego todavía lo vamos pasando de boca en boca y lo vamos transmitiendo esa creencia que tal vez fue para esa persona, pero no tiene que ser o seguir operando para los demás. Esas son las técnicas que utilizamos. Bien,
Los tipos de conflicto. Cuando tenemos surge un conflicto, como decimos, es esta necesidad interior que no corresponde a nuestra realidad. Tenemos una incoherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Este conflicto puede ser que se haya presentado por primera vez. Puede ser. O puede ser estructural. ¿A qué se refiere estructurante? A eso que les llamaba, que les informaba que también traemos en nuestro ADN, nuestra información, que se llama transgeneracional. La historia que trae mi familia y de la cual yo estoy viviendo ese conflicto. Pero voy a vivir por primera vez, tal vez a mis 5 añitos, voy a vivir el abandono, por decir, el abandono de mis papás que se tienen que ir a Estados Unidos a trabajar y ahí empieza mi conflicto programante. De sobrevivo, salgo adelante, etcétera, etcétera, y luego a mis 35 resulta que estando casada y demás, el marido se muere, por decir, ¿no? Entonces, y me vuelvo a vivir en ese abandono. Entonces, cuando analizamos, sobre todo la guía es el sentir. ¿Qué fue lo que pasó? Nos vemos en el presente, ¿verdad? En el desencadenante. Pero a través de la técnica de la biodescodificación nos vamos al pasado, a ese conflicto programante, y de ahí nos brincamos al conflicto estructurante. Es decir, de dónde partió originalmente. Y podemos encontrar tal vez a un bisabuelo donde tuvo que también dejar a sus hijos y se vivió eso como un abandono total y yo lo estoy representando en mi línea de vida. Existen 3 elementos en una intervención en la biodescodificación. Hay personas que dicen, oye, pues yo ya sé que tengo la herida de abandono. Ay, oye, yo ya sé que tengo la herida de rechazo. Pues mucho gusto. El que lo conozcamos, de ahí no nos va a sacar, ¿sí? Y hasta aparte lo hacemos como si fuera una identidad, ¿no? Lo tengo y sé que lo tengo y siempre me pasa y nomás no cambio. Y ya me tomé 50,000 cursos y ya leí todos los libros relacionados con esto, pero pues, ¿qué hago? Me sigue ocurriendo. Cuando tomo conciencia de lo que pasa es porque yo ya me voy a hacer cargo. Es decir, ¿qué tengo que hacer para poder transformar esa herida de abandono? ¿Qué tengo que hacer para saber, de qué me sirve saber que me duele, no sé, mi dedo medio de la mano que me está hablando de relaciones de pareja? Con esta connotación sexual. ¿De qué me sirve saberlo si no hago nada al respecto? Cuando tomo conciencia de por qué se me sigue inflamando ese dedito en mi mano, y entonces digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ah, bueno, de ahí llevamos a la persona a la responsabilidad. Y aquí es un tema muy polémico. Cuando yo les digo, a ver, tú eres responsable de ese dolor de codo, ¿a qué les suena? A ver, escríbanme aquí, ¿a qué les suena cuando yo les digo que ustedes son responsables de tener ese dolor de codo? ¿Con qué lo asocian esa palabra? No tanto, chicos. Pueden escribir. Dice Sara, como carga, ¿ok? ¿Qué más? Cuando digo que ustedes son responsables o tú eres responsable de ese dolor de codo que te está ahí punzando todos los días. Con reprimir algo, ¿ok? Habrá quien también asocie esta palabra, porque esta, cuando la dices, tus consultantes casi, casi, mira, te quieren recordar a tu mamá. ¿Cómo ahora resulta a un mal cuidado de uno mismo? Exactamente.
a eso, ¿cómo que resulta que ahora yo soy responsable de esto? Pues en qué momento, ¿a poco yo me pegué adrede o así, ¿no? Entonces, muchas veces esta palabra la asociamos a que yo soy culpable o soy la causante de esa situación. Pero si entendemos de dónde viene la palabra responsabilidad, nos habla de la habilidad que tengo yo para responder a eso que yo ya conozco que me pasa, o a eso que yo ya identifiqué que me ocurre, ¿sí? ¿Cuánta habilidad para responder tengo ante mis situaciones de rechazo? ¿Me siento capaz de volverme a exponer? ¿Voy a tomar cartas en el asunto para poder decir, esto ya lo identifiqué, sí, pero ahora sí lo quiero transformar? Y empezarme a preguntar, a ver, ¿qué habilidad de respuesta tengo ante esta circunstancia? Tengo muy poquitas. La verdad es de que no tengo ni la menor idea de cómo resolverla. Gaby, no tengo ninguna. O sea, neta que reviso en mi cajita y no tengo cómo responder ante este cambio que me dio la vida. Tenía un estatus, tenía una situación económica muy holgada y ahorita estoy en -3. ¿Cómo voy a responder ahí? O tengo muchas. Oye, no me había dado cuenta. Sí es cierto, tengo muchos amigos a los cuales puedo ofrecerles el producto que yo vendía en la empresa, ahora lo voy a empezar a vender de manera particular. Entonces es llevar a la persona en esta intervención a conocer su problema, pero que no nada más se quede ahí. Y eso también lo he visto mucho como error en otras intervenciones que llegan y dicen, no, pues es que yo ya sé que soy la doble de mi abuelita. Bueno, ¿y eso qué? Ah, no, pues es que mi abuelita también se quedó viuda hace muchos años. Bueno, ¿y qué hacemos con eso, verdad? ¿Cuál va a ser tu capacidad de responder ante tu viudez y cómo te vas a vivir mejor? No sola, no abandonada, ¿no? Entonces, llevar a la persona a ver con cuántas cosas cómo puede desarrollar nuevas capacidades ante esa circunstancia que se le presentó de imprevisto, ¿no? Y sobre todo, darle herramientas, el cómo. ¿Qué voy a hacer ya conozco lo que me pasa, asumo que tengo esas ganas de hacer algo diferente, de darle la vuelta, que dentro de mí dice, me encanta porque dicen, todos tenemos todos los recursos internos, solo es cuestión de jalarlos, solo es cuestión de recordar que cuento con la paciencia, que cuento con la resiliencia, que cuento con la empatía, que cuento con muchas cosas que me van a ayudar con la inteligencia para darle la vuelta a la situación. Y aún así también, qué herramientas me va a dar la bio para que pueda yo entonces cada vez que vea que mi mamá me tuerce los ojos cuando yo doy una opinión en donde yo me siento rechazada y me vuelvo a enojar y me entra el secuestro emocional y entonces digo siempre lo mismo, mi mamá nunca me quiso, ¿no? Entonces, ¿con qué herramientas? ¿Qué vas a hacer? En el momento en el que tú vas a decir algo, ¿en qué vas a pensar? ¿Cuál va a ser tu disposición ante esos ojos de mamá? ¿Qué significa esos ojos de mamá para ti? Porque a veces te aseguro que si hablamos con mamá, no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando. En una entrevista que me encantó ahorita que está muy de moda esto de eh, una serie que se llama ¿Quién lo mató? Y hablaba esta chica, Paola Durante, y decía que a ella le caía muy mal Mari, porque la veía y le paraba así la boca como para que, así, ¿no? O sea, muy, como ella tenía frenos, entonces pensaba ella que se burlaba de ella.
pero habla que ella es una chica muy insegura o era una chica muy insegura de su apariencia, de su físico. Entonces, ese gesto que le hacía el hombre para ella era una burla de su boca, porque tenía los frenos. Años después, cuando le dice, la verdad es que me caía súper mal porque hacías esto, y él le explica, oye, es que a todos les dabas beso, pero a mí no me dabas ese beso, entonces yo por eso le hacía así para decirte, a mí también. Entonces, que a partir de la herida que ella tenía, a partir de su desvalorización, todo el mundo giraba en sus ojos a que se le estaban burlando de su apariencia o que la buleaban, etcétera, porque vivía con esos lentes. Y por eso siempre tenemos que estar cuestionando lo que nos pasa. ¿Por qué lo ve así? ¿Qué significado tiene? ¿De dónde? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cuál fue su origen? Incluso invitarnos a crecer. Aunque ya estemos grandes, aunque ya tengamos barba, aunque ya seamos mamá o papá, de todos modos somos siempre ese niño asustado que tuvo unas estrategias muy cortitas para sobrevivir y que no nos decimos, ya soy un adulto, ya no tengo que correr y ya no tengo que huir cada vez que veo algo que no me gusta. Ya puedo enfrentar, ya tengo palabra, ya tengo capacidad. Oye, soy el director de tal empresa, pero en mi casa no me animo a una simple plática porque la considero una discusión. Es ese niño que está asustado, que vio a sus papás en algún momento discutir demasiado y no le gustaba y se escondía. Y sigo llevando la misma estrategia una y otra vez. Entonces, esto es lo que vemos en una intervención de la biodescodificación. La enfermedad, entonces, va a ser un llamado a actualizarnos, así como nuestro celular nos invita de, usted tiene una actualización, de esa misma manera nos está invitando a que nos actualicemos en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras emociones y que le demos ese significado de que lo que está aconteciendo nos va a funcionalizar mejor en la realidad actual. Es que le demos, sí me quiero actualizar, porque si no, voy a llevar a mi maquinaria, que es perfecta, que nada sucede por una circunstancia, como dicen, ¿quién sabe por qué las células cancerígenas aparecieron? Todo tiene un porqué y un para qué. Y aquí en la biodescodificación es lo que vemos. ¿Cuál es la relación entre las percepciones inconscientes, esas que a veces no tomo en cuenta o ni siquiera sé que las tengo, que tengo un impacto en mi vida, un cambio, llámate como le llame, que no estoy pudiendo gestionar, que me lo callo, que lo vivo en incoherencia y que activa mi sistema nervioso y modifica mi biología? A esta adaptación incluye también los comportamientos, esos comportamientos inconscientes, como les decía, de no, yo mejor no discuto. Y entonces en la familia se van quedando todo calladito, parece que la familia todo está bien, pero nomás levanta alguien una mano y empieza a decir y empieza a brotar todo lo que estaba ahí oculto, ¿no? Entonces por eso la enfermedad bienvenida. Incluso ni siquiera le podemos llamar enfermedad, le podemos llamar ese mensajero. ¿De dónde provienen mis percepciones? Obviamente de lo que traigo en mi ADN, porque ya se ha comprobado que no solo nos pasan el tono de piel, el color de ojos, sino nos pasan todas estas situaciones emocionales que vivieron nuestros ancestros y que se quedó pendiente de gestionar. Por ejemplo, se ha hecho estudios con los hijos de los que vivieron las Torres Gemelas y tienen un estrés postraumático de algo que no vivieron. Gente que no puede vivir en un rascacielos. ¿Por qué? Porque sus padres trabajaban ahí. O gente que, por ejemplo, son descendientes del Holocausto, que siempre están con una ansiedad o de pensar que no van a tener para comer. Aun y cuando ellos nacieron en una época de bonanza donde nunca ha faltado la comida,
esas memorias de los ancestros donde tuvieron una carencia alimentaria, lo va a repercutir el descendiente. Todo esto son paquetes. Nosotros, el hardware es nuestro cuerpo, el software es el programa genético, que también está unido a estas creencias y le vamos a dar la interpretación debido a eso. Entonces, la idea de la biodescodificación justamente es encontrar ese pensamiento, esa emoción oculta que se guardó, que no puedo expresar, que se quedó ahí, que se está gestionando internamente, pero como que es como una maraña. Ayudar a la persona a desaprender lo aprendido para que tenga un campo mucho más amplio y pueda ver la solución, pueda ver la salida. Un cambio de paradigma, en donde nada, como les decía, nada es lineal, todo es dual. Es decir, convertirnos, te invita a convertirte en ese observador de tu día a día. Nada es casualidad. Si se te descompone el carro, te está hablando de ti. Si se te descompone tu celular, también está hablando de ti. O sea, todo lo que con lo que estás interactuando es primero irte al interior, observar qué pasa y de ahí por qué se manifestó en la realidad. Y por eso decimos que estamos proyectando en el otro y nos ponemos al servicio. Es decir, si yo tengo una situación de desvalorización, éramos 10 en la familia y yo era el hijo de en medio. Y entonces yo sentía que nadie me pelaba, porque las estrellitas marineras eran los grandes y los consentidos eran los chiquitos. Entonces el de en medio, pues ni fu ni fa, ¿no? Entonces nunca ni me dijeron, wow, qué padre haces esto, qué bien tus calificaciones. Y eso bajó mi autoestima y me desvalorizo. Cuando yo crezca, voy a encontrarme en el trabajo un jefe que ni fu ni fa, igualito que mis papás. No me pelan, no me valoran, yo por más que brinco, salto y les enseño las estadísticas que nadie se las ha enseñado, va a seguir pasando. Hasta que yo no me haga cargo de ese sentimiento que viví de niño, en donde me sentí desvalorizado y estoy queriendo el reconocimiento de mis papás. Me voy a estar prestando, me voy a estar duplicando mi trauma o mi drama con el jefe, con las amistades, con la pareja, y uno sabe el límite, ¿verdad? Porque empiezan los llamados de atención poquito a poquito, ¿no? Así como que una quemadita. Bueno, pues no le hice caso. Bueno, pues ahora como una quemada más grande, o no le hice caso, chin, ya me achicharré. O sea, ya me llegó algo más para que entonces es como un sacudidón de la conciencia para que te diga, oye, revísate, porque si no, voy a aumentar la intensidad. Por ejemplo, los accidentes. Esto que parece literal como, ¿eso qué, Gaby? O sea, ¿cómo tiene que ver con esto de la bio, ¿no? Bueno, claro que tiene que ver, porque lo más importante cuando les ocurra algo es que tomen nota inmediatamente, porque es un segundo, después se nos olvida y luego viene el dolor y viene todo lo que viene de la consecuencia del accidente. ¿Qué estabas pensando minutos antes cuando te ocurrió ese accidente? Anótalo, grábalo en tu celular inmediatamente porque se te va a olvidar, para que puedas agarrar el hilo de por qué ocurrió ese accidente. Los accidentes muchas veces van unidos a la culpa o al enojo. Entonces, como estoy en ese enojo y en esa culpa, me lastimo para poder como aliviarla un poquito, ¿no? O sea, literal, por mi culpa, bueno, pues ahí va el choque, ¿no? O por ejemplo, también revisar, simplemente no estoy en el presente, venía bobeando, venía fustureando, no me centré en lo que estaba haciendo. Tampoco hay que buscarle a veces, como tenía un maestro que decía, se me ponchó la llanta. ¿Qué querrá decir? Pues que pasaste por un clavo. O sea, también a veces no hay que darle tanta vuelta, ¿verdad? Pero
sí, empezar por ahí. A ver, no estuve presente, me distraje, andaba poniendo música en lugar de ver hacia adelante. Pues lo podemos descartar, mi tiempo presente. Pero si no es eso, es revisa dónde estás en incoherencia cuando estabas haciendo esa actividad. Por ejemplo, ya estoy yo por terminar, muchas gracias, ya cerrando la oficina y de repente llega el jefe y te dice, ay, ¿me puedes hacer este reporte? Es que me urge para mañana. Y tú así de que, ay, ya me quería ir a mi casa. Pero pues es el jefe, no le puedo decir que no. Y entonces ya, pues, bueno, sí, jefecito, ándele pues. Y estoy ahí y tómala. Agarro la engrapadora y me engrapo el dedo. O me machuco. O me corto con las hojas. ¿Se han cortado con las hojas? Qué feo se siente. Entonces, eso es porque estoy en incoherencia. Y no me atreví a decirle al señor que ya había terminado mi hora laboral y que yo me quería ir. Si me caigo, revisar qué parte fue la que me lastimé, porque también la zona te va a hablar de dónde está esa parte que me estoy obligando a hacer y que no quiero. ¿Qué te permite o qué te da el resultado del accidente? A veces, de veras, no paramos. Los animales son muy sabios. Si se sienten enfermos, ¿cómo te das cuenta que tu perrito o tu gatito se encuentra mal? Porque está echado, ¿verdad? Ahí el gatito no anda brincando y saltando en su normalidad, se encuentra y se acuesta. Ah, pero un humano, ¿qué hace? Le duele el estómago, trae la rodilla toda jodida, el brazo no sé qué. Ah, ya me tomé 50,000 analgésicos y ahí voy. Y no me paro. Y entonces, ¿qué necesito? Pues necesito un santo accidente para ahora sí tener la justificación y parar. Entonces, también un accidente te puede dar o te puede permitir lo que tú no te estás permitiendo. O si me estoy sintiendo solo, nadie me pela, soy un gusanito. Y entonces tuve ese choque y todos llegaron, la familia se reunió. ¡Ah! Esa ganancia secundaria va a ser que yo, o sea, lograr en el fondo lo que estaba necesitando. Entonces, revisar muy bien qué te permite o qué te da el accidente. ¿Cuál es ese proyecto? También puede haber una línea de investigación del proyecto sentido. Esos hijos que no son esperados, literal, los chispazos de, híjole, pues el último, ya la mamá ya está lista para volver a entrar a trabajar y demás, y de repente salió embarazada otra vez. Ese proyecto de haber sido un hijo accidente, porque no te esperaban, puedes verse en personas que constantemente se están accidentando. O que tu mamá tuvo ese mismo accidente cuando te estaba esperando. También puede ser. O si eres doble de alguien que tuvo el mismo accidente. Por ejemplo, mi hermano hace unos años, cuando tenía 18 años, sufrió de una caída de 3 pisos, ¿no? Entonces, se fracturó la cadera y duró muchos meses en recuperación. Cuando bueno, cuando vi esta historia, empecé a indagar y un hermano de mi papá, que se llamaba exactamente igual que mi hermano, tuvo a la misma edad ese mismo accidente. Pero fíjense qué interesante. A ese tío, que se llamaba igual que mi hermano, saltó de un balcón por unas circunstancias, digamos, maritales, ¿no? Y al saltar de ese balcón, la pareja de con quien estaba, pues, lo, le dio adiós a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenía ese accidente en mi hermano? Que él no saltó del balcón, saltó de 3 pisos. Bueno, no saltó, sino que se agarró de una tubería que estaba vieja y, pues, y tuvo eso. Evitar precisamente
que se desviviera, como le había pasado al tío. Entonces hay mucha información que podemos ir enlazando por la edad, el momento en el que ocurre, cómo ocurre, que vamos a ser unos investigadores en la biodescodificación para encontrar las razones o los porqués. Como decía, otros temas que investigamos además de la salud, pues los robos o los fraudes en la familia o las personas que dicen, nunca me he casado, pero no he tenido ni un pretendiente en toda mi vida, o no me puedo embarazar, o en mi familia todos los hombres están solteros, o infidelidades. Todo esto se analiza en la luz de la biodescodificación. ¿Dónde surge la percepción o qué pasa para que yo vea una cosa de una manera u otra? Primero, lo vamos a captar a través de los sentidos. Nuestros sentidos, 5 sentidos van a ser nuestros aliados. Después, vamos a cotejar de esos 5 sentidos con experiencias previas para identificar la amenaza o el peligro que esté viviendo. Viene de ahí o surge la emoción. ¿Qué emoción surge de eso que me está ocurriendo, captado por mis 5 sentidos, analizado en esa experiencia, que genera esta emoción? Se formulan los pensamientos, que es esa combinación de mi pensamiento con la emoción. Se dirige más a un pensamiento concreto y entonces ahí llega el comportamiento, una decisión, una acción. Voy a ver la vida a través de ese filtro siempre. La percepción va a estar configurado con estos elementos, donde voy a determinar si lucho o ataco, o me hago el muerto, que son las 3 maneras en las que puedo sobrevivir a una situación, o simplemente me someto. Pero no todos vivimos gracias a esta percepción y a esta historia individual, y aun y cuando seamos parte de la misma familia, y aun y cuando vivamos exactamente el mismo evento, no todos lo vamos a ver de la misma manera. Cada individuo tiene su idiosincrasia y su vivencia personal. Por lo tanto, a esta persona, supuestamente, si lo despidieron del trabajo, le genera una emoción de enojo o rabia porque lo ve como una situación inesperada, y eso fue lo que surgió. Una persona puede verlo con miedo porque va a pensar que jamás va a tener la liquidez. O sea, ya no voy a tener esta liquidez debido a este trabajo que tenía, y no voy a conseguir otro mejor que ese. Y entonces empieza, si lo veo con ese programa de liquidez, el riñón sería quien presentaría los síntomas o empezaría a presentar síntomas. Otra persona puede sentirse desvalorizado, no fui capaz de mantenerlo, eh, este, no hice bien mi trabajo, y empieza a verlo así, con desvalorización, y entonces sus huesos, sus articulaciones van a empezar a llamar, a dar ese mensaje. Otra persona lo puede vivir con miedo a no tener que comer, y entonces, si lo veo así, el hígado comienza a tener una función extraordinaria. U otra persona va a decir, qué fregón, me liquidaron, yo estoy feliz porque ya era lo que quería y no va a pasar nada. Como pueden ver, una misma situación se puede ver con diferentes matices según el contexto y la vida de cada individuo. Por lo tanto, no podemos generalizar. No hay así como un estándar. Ah, entonces tienes esto, es porque tal cosa. Siempre tenemos que averiguar cómo vive la persona ese despido. No me puedo ir nada más de que lo despidieron, entonces luego, pues tiene miedo a que no va a tener dinero. No, la mejor va a ser, me siento súper mal porque no me gusta que piensen que no fui capaz. Y nos está hablando de un proceso de juez. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Cuál es la historia que te cuentas
para seguir aguantando la situación que te estresa cada día. Cuando me hago cargo o me hago esa pregunta, entonces empieza un proceso de autoindagación para detectar esa creencia inconsciente en la que justifico mi conducta. Y entonces ahí voy a ver, como les decía, la incoherencia. ¿Dónde me estoy llevando a donde no me quiero llevar? ¿Dónde, por ejemplo, no quiero cuidar y aunque lo ame y aunque sea lo máximo, pues no quiero cuidar a mi papá? Lo siento muy pesado y luego pues somos 10 hermanos y yo soy la única y nadie me ayuda. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Y entonces me llevo y todos los días y voy renegando y voy pensando en los hermanos que no ayudan y así. Y entonces, bueno, pues mi cuerpo me empieza a doler desde los punta de la cabeza hasta allá y voy con el médico y me dicen, ay, pues usted tiene fibromialgia. Y entonces me obliga a descansar. Ya tengo mi justificante médico, hermanos. Ahora sí, aunque quiera, ya no puedo cuidar a mi papá. Y así funciona nuestro cuerpo. Ya no se los voy a pasar. Como decíamos, la incoherencia surge de esa parte donde no estoy observando lo que me pasa, no estoy observando la creencia que me domina o lo que me hace hacer o no me hace ver ese dolor. Y antes de que surjan las historias, vamos a presentarle este cachito nada más y de ahí venimos ya con las preguntas. Pam, 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 pam. Por ejemplo, vamos a ver. Este personaje dice, es injusto que me den tanto trabajo. ¿Cómo me enoja que abusen de mí? Odio a mi jefe, ¿no? Pero pues es lo único que él cree que puede conseguir. Se sigue ahí, lo ve como injusto. Vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer y no me atrevo? ¿Dónde está la incoherencia? Quiero salirme de este trabajo y mandar al carajo al jefe, pero no puedo. Tengo que pagar mis cuentas y en ningún lado me pagarán lo que aquí. Eso es a lo que está unido en ese trato injusto como lo está viviendo la persona que realmente quiere salirse del trabajo. ¿Cuál va a ser la solución biológica o qué va a usar su cuerpo para decir, bueno, pues yo te ayudo? El cuerpo siempre ayuda. Ah, pues una úlcera gástrica, porque lo ve con enojo, lo ve con molestia, lo ve con injusticia, y entonces esa úlcera gástrica le va a permitir tener días para alejarse del trabajo y de ese malestar justificado. Entonces, ahí llevas a la persona a su responsabilidad y le vas a decir, bueno, ¿y qué debo de gestionar en mí? No sé poner límites para no aceptar tanta carga laboral. No me siento capaz de llegar a acuerdos sanos con mi jefe. No expreso la molestia porque pensarían que yo no soy un buen empleado. Entonces ahí ya tienes con qué trabajar la materia prima para que esto no le siga ocurriendo a la persona todos los días. Otro ejemplo, no puedo hablar con mi padre porque es muy autoritario, siempre salimos discutiendo y no arreglando nada. Le tengo miedo, ¿no? Esos papás autoritarios. ¿Qué es lo que quiero hacer y no me atrevo? ¿Dónde está esa incoherencia? Quisiera gritarle todo lo que pienso de él y su manera de actuar, pero no puedo porque es mi padre y eso sería una falta de respeto. Lo quiero hacer, pero no me atrevo. ¿Cómo me va a ayudar mi cuerpo? ¿Cuál es la solución? Me quedo afónica. Mis cuerdas vocales se debilitan. O empiezo a tener problemas en la mandíbula, porque no le puedo regresar la mordida a ese papá que es tan autoritario. Y ahí ando ahí con la guarda y con todo porque me duelen los dientes. ¿Qué debo de gestionar en mí? Bueno, darme cuenta
que puedo, aunque sea mi padre, expresar mi molestia. Y eso no es una falta de respeto. O ponerme un límite en mí de que es aceptable o no escuchar de mi padre. Porque esto lo veo todos los días. No, es que no sé poner límites a los demás. Está bien difícil ponerle límites a los demás. Es ponerte límites a ti. ¿Cuántas veces vas a permitir que te griten? 4 o 5 veces, ese es tu límite. Pasando esa barrera, entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir, te vas a retirar. Eso es poner el límite para ti, no para los demás. Y entonces dices, entonces sí me puedo hacer cargo. A la segunda gritada, entonces agarro mis cosas y me voy. No lo voy a permitir. Me pongo el límite yo. Y puedo expresarle a mi papá con educación que no me gustan sus órdenes dadas de esa manera. Y puedo conciliar porque yo ya soy un adulto, no soy esa niña que se asustaba porque el papá gritaba. Y entonces ya mis cuerdas vocales ya no tienen que hacer ese trabajo por mí. Y eso es lo que quiero que se lleven de esta charla. Tu cuerpo siempre está haciendo un trabajo extraordinario. No vi la parte de la diapositiva pasada acerca de la gastritis y de lo que debo de gestionar en mí. O sea, la gastritis son esas circunstancias del día a día que me van, que no estoy pudiendo procesar, que no estoy pudiendo manejar y que me pueden generar una bella y hermosa úlcera. ¿Sí? Estoy enojado, estoy en contradicción, lo veo injusto y eso genera la úlcera. Y la producción de ácido clorhídrico, de acidez, es por las situaciones indigeribles que estoy pasando. ¿Qué debo de gestionar en eso? Mi capacidad de diálogo. Esa manera en la de decir, no, no quiero. Aunque truene lo que truene. Y les voy ahorita para ya dar paso a las preguntas, les voy a decir esa frase donde dice, no te olvides de lo que es más importante para ti. Lo más importante en este caso, con esta chica, es lograr esa comunicación con su papá y obtener el respeto. Teniendo claro el objetivo de que lo que quiere es obtener ese respeto y esa comunicación adecuada, va a encontrar la manera, va a ir descubriendo cuántas puertas con llaves distintas abrir. Y eso es para lo que nos ayuda la biodescodificación. Y entrar en esa parte, en el momento en el que a lo mejor hubo alguien más arriba donde no se entendió con su papá. Y que hoy tú traes como descendiente esa posibilidad de poderlo hacer diferente. ¿Sí? Bueno, Palomita, entonces, Gavita, sí. pues en nombre de todos los participantes y de la comunidad de la Casa Roja, quiero agradecerte el que nos hayas regalado esta clase y esta información. Y a partir de ahorita, avisarles que pueden hacer sus preguntas o comentarios por medio del chat o levantar la mano. Hay quien me ha estado escribiendo por el WhatsApp con dudas, porque yo creo que todos con esta información nos cayeron 20 y nos gustaría saber pues la raíz o la solución biológica que tiene nuestro cuerpo ante lo que estamos presentando, ya sea una situación, un diagnóstico, un síntoma. Entonces, los invitamos a que hagan sus preguntas Sí. y, bueno, mientras se van animando, recordarles que vamos a tener el diplomado en la Casa Roja con esta preparación completa, avalada por la Universidad Autónoma de Coahuila, que tenemos facilidades de pago, que si eres terapeuta sí o sí debes de contar con esta herramienta y, bueno, pues comunicarse conmigo si necesitan más información o tienen más dudas.
Aquí tenemos una pregunta. La Oye, diabetes, o si les dejamos más dudas. Ah, con sí. esta información nos cayeron 20, surgieron curiosidades, ya más o menos andamos detectando de que, claro, la abuela también lo vivió, pero como Ujú, dices tú, tomar conciencia y actuar, hacer el cambio, que es lo ujú, importante. ya. Tenemos aquí una pregunta, ¿la alcanzas a ver? Vi una de diabetes. ¿Qué pasa cuando Sí. tengo la diabetes? Ajá, Eh, ¿es el no motivo? sé, dice moto, pero no sé quién para decirle su nombre en particular. Este, cuando viene la situación de la diabetes, es, estás viviendo en este momento algo que tienes que tomar la decisión, pero no te animo. O sea, es algo que estás resistiendo, no te gusta lo que estás viviendo, te opone, pero tienes que aguantar. Entonces, es la postergación de una decisión que no te animas a tomar y está generando una baja de la producción de insulina. Te agarró de contrapié, no, ahora sí que es como, sé que tengo que hacer algo, pero no lo hago, ¿sí? Ese sería el motivo de la diabetes. Y eso, algo que me gusta mucho también de esto es que podemos ver a los procesos como momentáneos. No, por ejemplo, si lo vemos desde los ojos de una medicina tradicional, te diría, no, pues usted ya es diabética y para toda la vida. No, en el momento en el que resuelvas esa situación, puede volver tus niveles de insulina a estar la insulina es la llavecita que abre la célula para que entre la glucosa y puedas volver a tener ese funcionamiento normal. Entonces, si acaba de comenzar, es buen momento para poder revisar esa oposición y resistencia a que estás viviendo y por lo cual tu cuerpo está teniendo esa manifestación. Bien, dice. Esta, normalmente todos lo tenemos los que queremos estudiar transgeneracional, que Ujú, padrísimo, porque hay un módulo dentro de este diplomado de puro transgeneracional. ujú. Exacto. ¿Qué pasa si no tenemos quien nos confirme o cuente la historia de nuestros ancestros? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en en tu día a día, perdón, en tu conflicto? Cuando estás en la indagación, sale esa información, aunque no sepas, se puede hacer con diferentes técnicas para poder corroborar esa historia. Ya desde cuando van a entrar al diplomado les mandamos una serie de preguntas para que puedan irlas contestando con su transgeneracional y desde ahí ya se está haciendo un proceso terapéutico. Al hacer esta investigación familiar, ya se empiezan a resolver muchas cosas o te empiezas a enterar de, no inventes, ya vi que esto, o sea, ni sabía que mi mamá había pasado por esto. Uy, no contaba con tal cosa. Desde ahí ya estamos poniendo a la luz y ya se está haciendo ese proceso. Y si no, como digo, hay técnicas, Sara, en donde podemos confirmar esto de si es una historia transgeneracional o no. Así es que no se preocupen por eso. Y si no, se hubieran inscrito en nuestro otro curso, ¿verdad, Palomita? Donde Que tuvimos lo cómo vamos indagar. debido a las recomendaciones de los participantes, que no es necesario tener fechas, ni conocimiento, ni historia de estos antepasados, y con la técnica que nos traes con tarot, cómo identificarlo, es más, hasta llegar al momento y la fecha, o sea, el mes y edad que nuestro antepasado vivió la situación que estamos viviendo o reparando. Claro, y su carácter, y cómo era su personalidad, qué conflicto vivió, cómo lo vivió, todo eso, pero ojo, eso no lo vamos a ver en el diplomado porque si no nos extenderíamos a a otro Es tiempo otro más. curso.
en diciembre. Ahora sí que literal ese es otro curso en diciembre, pero por lo pronto, dentro del diplomado sí vamos a ver de qué manera podemos conocer esta historia del ancestro con el que estemos relacionados. Ok, las lumbares, la L4 y la L5. Cuando estamos hablando de huesos, especialmente en columna, tiene que hablar de ese, básicamente de ese sostén, ¿no? Soy ese sostén, soy esa base para mi familia, para mi trabajo, en el ambiente en donde estoy. Y la L4 nos habla de esa percepción en donde a lo mejor no me estoy sintiendo tan atractivo como antes. La L4 nos habla de una desvalorización en esa parte donde ya siento que mi apariencia no está teniendo esa conexión con las personas del sexo opuesto, que tengo esa desvalorización. Y la L5 nos habla de situaciones donde mi voz no es escuchada, no soy considerada de lo que digo, de mis opiniones. Cuando se aparece la hernia es que repetidas veces te has sentido así, como que no ha sido tomado en cuenta. Y sobre todo también pasando por ese proceso en donde ya sientes que no hay demasiado atractivo para los demás. Las gripes, claro que tienen que ver, Gaby, esas son pensamientos o situaciones en donde estoy pensando en un futuro muy cercano de que algo no va a estar bien. Esto no presagia nada bueno, como lo voy a poner así de un ejemplo muy simple. Yo estoy a un lado de alguien que me empieza a toser y entonces luego digo, ¿por qué me tocó el que está aquí a un lado tosiendo? Ya me enfermé. Esto no presagia nada bueno. Por eso son los contagios, no por el virus, sino por mi pensamiento de que ya viene ese contagio. Si no fuera así nada más, ¿qué nos pasa, por ejemplo, cuando entramos todo debido a una creencia, estamos en un lugar muy frío, con el aire acondicionado, todo lo que da, y luego salimos al exterior y sentimos ese golpe de calor? Inmediatamente dices, ya valí, gripa segura por el cambio de clima. Y no es así, es porque viene unido a eso. Esto no presagia nada bueno, un miedo a un futuro inmediato muy cercano que hace que genere la gripa. Las alergias vienen por momentos en donde tú viviste una situación muy incómoda, donde peligraste de alguna manera y se queda registrado algún elemento, sea con algo que estuvo presente en tu boca o que estuvo presente en el ambiente como el aire, que puede ser el polvo, que pudo estar presente con alguna situación de tacto, y todo eso queda grabado. Entonces la alergia es una alerta cuando identifica cosas que son muy parecidas a cuando tú tuviste esa situación incómoda, te dice, huye, aléjate. Entonces, si estamos hablando de una alergia de piel, de tú te pones algo y empiezas a sentir salpullido, tiene que ver con una situación de separación. Viviste una separación, te alejaron o te alejaste de algo querido, donde se reflejó en tu piel. Si estamos hablando de que los ojos se te ponen rojos y empiezas ahí a lagrimear, hubo una situación también de separación visual. Entonces, cada una de las manifestaciones de esas alergias, y sobre todo estas alergias sí las tratamos más directamente con hipnosis, porque como son algo que no registro, entonces no es tan fácil como de identificar. Entonces, mediante un proceso de hipnosis podemos ir a la raíz, a ese momento donde eras una niña, estabas en el rancho, había un chorro de polvo y no sé, un amiguito te pegó y tú te sentiste súper mal. Y lo que se registró ese momento es peligro. Cuando estamos con mucho polvo, me pegan. Y después voy a manifestar una alergia
tiempo después van a decir, qué raro, venía siempre al rancho y no le pasaba nada y ahora cada vez que viene está estornude y estornude, ¿no? Porque esto, cuando va, esto no presagia nada bueno, ojalá que no llegue el niñito que invitaron esa vez, ¿sí? Entonces, todo tiene relación con las alergias también. Pobres árboles aquí que les dicen mucho a los, ¿cómo se llaman los Todo el árboles? mundo le echamos la culpa a los nogales. Los nogales, los pobres nogales ni hacen nada, pero ¿qué pasó donde había alrededor un nogal o en una época donde florecen? ¿Qué es lo que se queda registrado? Porque también la estación se puede quedar registrado, ¿no? Un invierno, una primavera, eso también me puede dar. Por eso hay gente que dice, a mí solo en la primavera es cuando me da la alergia y luego ya después pasa y ya, se me acabó, ¿no? No tengo nada. Si desean tomar terapia contigo, Gaby, que me manden un WhatsApp para compartirles Sí, tu contacto. que Palomita ahí me gestione la cita, please. Díganle a Palomita. Inflamación de rodillas. Ok, el dolor en el hombro izquierdo. Aquí vamos a ver, Sara, si tú eres diestra, el lado izquierdo nos está hablando de personas que están a tu cuidado, que sean hijos o tus animalitos, o si eres maestra, tus alumnos, o sea, son personas que están a tu cuidado o superiores. En el hombro tenemos esta característica de situaciones donde ¿qué hacemos con los hombros, no? Elevamos así, cuando me siento libre. En esta parte vienen las cargas. Entonces, cuando viene ese dolorcito, te está hablando de situaciones en donde no te sientes libre. Lo estás sintiendo como esa carga con relación a los que están abajo de ti, a tu cuidado, o a los de arriba. Pueden ser los papás, o pueden ser el jefe, o alguien así que es más arriba. Si fueras diestra. Y si eres zurda, sería alguien que está a tu nivel, como tus compañeros de trabajo, como tus hermanos, como tus amigos. Ahí se vendría el dolor de hombro. Bueno, esto ya de las terapias. Inflamación de las rodillas. Muy bien, eso es muy común en las rodillas. Nos habla de cuando me siento en desvalorización con respecto a que veo que alguien lleva más ventaja que yo. Esto es, no estoy pudiendo llevar el ritmo de las cosas. Si yo me puse como un ritmo económico al que no he alcanzado, si no llevo el mismo ritmo de trabajo que mis hermanos o mis compañeros, habla de una comparación y competencia con alguien en donde tú sientes que te estás quedando atrás. No puedo llevar el ritmo como mamá, tengo muchos retos y estos hijos me sobrepasan. Entonces, las rodillas nos dan esa connotación. Si es igual, si eres diestra, siempre va a ser porque te aseguro que no te duelen las dos al mismo tiempo, a veces te duele una y luego te duele la otra y así. Entonces, si te duele el lado derecho y eres diestra, fue porque resolviste algo con respecto a eso, a llevar el ritmo de las cosas con tus iguales. Y si es el izquierdo, con tus hijos, la gente que está a tu cuidado o con tus superiores. Mira, Gaby, aquí la mayoría de las participantes somos mujeres. Y ¿Ok? yo creo que todas tenemos historia o sabemos de alguien con miomas o quistes, matriz, ovarios. ¿Qué ¿Ok? nos dices? Sí, nada más le voy a contestar a Erika que dice, los conflictos tienen que ver con las capas embrionarias. Claro que tienen que ver. Esto lo vemos en las leyes de Hammer, donde vemos que son 4 capas embrionarias que nos va a hablar de 4 conflictos básicos del humano. La primera capa embrionaria, que se llama endodermo, nos habla de las situaciones de supervivencia. Son órganos básicos, riñón, hígado, la parte digestiva para reproducirnos. Esa nos habla de la mera supervivencia del individuo.
La segunda capa se llama mesodermo antiguo y esa capa nos va a hablar de protegernos. Cuando yo me siento desprotegido, también entro en conflicto. Y ahí vamos a hablar de la dermis, vamos a hablar de la parte de los senos, las glándulas mamarias. Ahorita que haces la pregunta, Paloma, ¿cuántas mujeres no hemos oído esto de el cáncer de seno? ¿Y a qué se atribuye? A mujeres que están excesivamente preocupadas por sus hijos, porque los ven en peligro. Porque toda mujer que tenga hijos, pues me imagino que tiene una preocupación, pero sobre todo cuando tú percibes que tu hijo está en peligro realmente, es cuando se puede activar esa glándula mamaria porque lo ves desprotegido y un sistema muy arcaico en la naturaleza para que el bebé sobreviviera, pues era alimentarlo. Y por eso empieza a crecer ese tumorcito en el seno cuando, si eres diestra y es tu seno izquierdo el que genera ese problema, quiere decir que estás preocupada por un hijo, por un sobrino, por alguien que está a tu cuidado. Y si fuera del lado derecho, es problemas con pareja, problemas, discusiones fuertes, en donde literal, lo tengo, no lo puedo dejar, tengo que seguir aquí, y viene esa situación en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, esa sería la segunda capa. La tercera capa se llama mesodermo nuevo, que implica las situaciones en donde comparación y competencia, donde yo estoy viendo quién tiene más y yo tengo menos, sobre todo porque entro en una desvalorización. Y en esa capa nos habla de todos los huesos, articulaciones, una partecita del sistema inmunológico, como es el vaso. Entonces, eso nos habla de capacidades y donde me siento disminuido. Y en la última capa, el ectodermo, que son las relaciones, todo lo territorial, que ahí, bueno, conflicto amando poder, entre las herencias quitadas, entre que si llegó la suegra a mi casa y me invadió mi territorio, todo lo que tenga que ver con relaciones, en esa cuarta capa se va a manifestar. Entonces, claro que sí, estos conflictos tienen que ver con estas cuatro historias que son la base del individuo y que cambiando la percepción, pues obviamente cambia también que nuestro cuerpo no tenga que hacer eso por nosotros. El hipertiroidismo es una persona que está en friega siempre, anda con prisa y sienta que no le alcanza el tiempo. ¿Cuál es la función de la tiroides? La función de la tiroides es regular a nuestro metabolismo, o sea, es un órgano esencial. Entonces, cuando me surge este hipertiroidismo, es porque siento que no estoy alcanzando y necesito agilizarme, ser más ágil para poder alcanzar mi objetivo, mi meta y demás, ¿no? O también, por ejemplo, que quiero que pase el tiempo rápido. ¿Cuántas veces no nos vemos en esa disyuntiva de, ay, no, no, es que ya, quiero que mi hijo se gradúe, ¿no? Entonces quiero que pase el tiempo rapidísimo para que ya se gradúe, yo ya terminar y demás. Entonces, esa necesidad de que pase el tiempo rápido también puede activar mi hipertiroidismo. Y es tan sabio el cuerpo porque ¿qué pasa con un hipertiroidismo? Adelgazo rápido, me pueden dar diarreas, todo con la finalidad de ser más ágil, de deshacerme de todo lo que traigo para que pueda alcanzar lo que estoy pretendiendo alcanzar, sea real o imaginario. Bien. ¿Algo más, Palomita, para empezarnos ya a despedir? Oye, dolores de cabeza y migrañas. Ay, estos dolores de cabeza me encantan porque obviamente son personas súper, súper, preocupadas por lo que van a decir de ella intelectualmente. O también por esta parte de demostrar que sí saben, son muy mentales. Entonces, cuando vienen esos dolores de cabeza, es porque estuve expuesta ante, por ejemplo,
Imagínense yo, ay, no, y si me preguntan y luego no sé, y capaz si no me sale lo que me están, no tengo la capacidad para responder, entonces ya, generé todo ese conflicto de desvalorización, porque puede ser, o capaz, y me encuentro a alguien que diga, lo que tú estás diciendo, mira, mijita, súper mal, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, que me empiece a desafiar estas ideas, entonces ahí vendrá el dolor de cabeza. Cuando te surge algo así, pregúntate, ¿dónde sentiste o te sentías que no eras capaz de plantear una idea, de que podías no verte bien con lo que estabas explicando? Y ahí tendrás la razón de tu dolor de cabeza. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Alguien más? Mira, están preguntando si desean más información sobre el diplomado, como los costos, las facilidades de pago, que nos adaptamos a la manera que deseen pagarlo, como se les facilite más. Les puedo mandar un PDF con toda la información, las fechas, los horarios. Es un fin de semana durante 6 meses, sábado de 10 a 7, domingo mediodía. Y bueno, recordarles que tienen aparte su constancia ante la universidad y que salen con todas las herramientas y capacitados y certificados para dar acompañamientos de biodescodificación. Y aparte que se hace una comunidad. La verdad es de que la experiencia del año pasado fue muy linda, donde conforme vas escuchando los casos de tus compañeras, también vas resonando y dices, ah, claro, ahora entiendo por qué en ese momento me dio tal cosa y así. Entonces, es un descubrir, es hacer una comunidad de amigas y de mucha diversión. La verdad es que nos divertimos mucho en esos Mientras temas. sanamos, Mientras sanamos, nos divertimos porque no está peleado. Exactamente. y Pues todos bueno, tenemos yo creo resultados. yo Ay, creo que ya. último, Gaby. Ujú. Aquí tenemos gastritis con ardor desde el esófago hasta el estómago. Ok, ¿qué hace el esófago? El esófago es un tubo que tiene una peristalsis que nos ayuda a mover el bolo alimenticio. Entonces, quiere decir que la persona que padece esa gastritis no está pudiendo pasar situaciones, o sea, está viviendo una circunstancia en donde ese bocado indigesto, llámale como sea, no está pudiendo ser tragado, se está atorando y está manifestándose con esta necesidad de ser digerido con la gastritis. Por eso está involucrado desde el paso, pero tiene que ver con no me lo quiero tragar o no lo puedo tragar y aparte no lo puedo digerir. Entonces, por eso están involucrados esas dos partes. Las piedras en la vesícula, bien dicen, son corajudos, porque tiene que ver con enojos y contrariedades que se viven constantemente y sobre todo vividos en injusticia. La persona que tiene piedras en la vesícula, si tú platicas con ella, te va a decir la historia de mi vida. Me han quitado esto, no he sentido que ha sido justo tal cosa, he percibido que no, o sea, un enojo, y entonces son varias veces que ha vivido el conflicto y van quedando esos vestigios a través de las piedritas. O sea que sí, continuamente le ha pasado, por eso tiene las piedras. Gaby, osteoporosis. Osteoporosis, desvalorización. En esa parte donde no me siento capaz, no soy apta, no soy adecuada, algo no está funcionando bien en mí, esos pensamientos van unidos a la osteoporosis que va haciendo unos bellos hoyitos. No se va generando nuevamente la regeneración del hueso y se va debilitando. O sea, la persona que lo está viviendo, ámate, acéptate, lo estás haciendo perfecto, para que pueda salir esa osteoporosis y que ya no se esté dando. Bien.
Artritis más lupus. Ok, el lupus tiene muchas, es un síndrome o que te dicen que mm, tu organismo se hace es una enfermedad autoinmune que te está atacando, pero realmente tiene varias connotaciones dependiendo porque a lo que le llaman crisis, cuando aparecen los síntomas, tiene que ver con específicamente el asunto. Pero cuando, sobre todo, por ejemplo, cuando vienen esas manchas en la cara, en una forma de mariposa, tiene que ver con su apariencia. Algo que se sintió atacado, que se sintió burlado en su cara para que aparezca esa tipo máscara. También la artritis habla de desvalorización. No me siento capaz, no puedo, no lo hice bien. Entonces aparecen esos síntomas. Bien, chicos, gracias por haber estado presentes. Espero que les hayamos aclarado un poquito a través de los síntomas y pues que se lleven que la bio es una herramienta muy completa donde no nada más vemos el porqué de las enfermedades, sino también de dónde venimos en familia y que podemos darle la vuelta a la información a través de una percepción más amplia y con las herramientas adecuadas. Muchas gracias, Palomita. Gracias a todos. Gracias a ti, gracias a todos los valientes que ya se empiezan a interesar por tomar esta Gracias, preparación. Gracias, gracias. Elsa Marta, por participar. No, gracias a todos y qué gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Seguimos. Y bueno, Gracias. si tienen más dudas, inquietudes, preguntar, de veras por mi WhatsApp, les hago mandar más información, les paso el teléfono de Gaby para una consulta. Si desean saber sobre más eventos o cursos que Gaby va a impartir en la Casa Roja, síganos por Facebook, La Casa Roja, o por Instagram, lacasarroja.centro holístico. Allá anunciamos cada vez que viene Gaby, cada vez que nos hace alguna sanación grupal o un taller, como ese de transgeneracional con tarot, buenísimo. Ese está muy bueno, no se lo pierdan en diciembre. Y déjenme les digo, nadie lo trae más que Gaby Macías. Ya el transgeneracional, bueno, lo van a tener dentro del módulo de biodescodificación o ya tienen conocimientos por otros talleres o cursos en línea, pero con tarot, solo tú, Gaby. Entonces, vamos a dar por finalizada esta clase, agradeciéndole a todos que la pasen bonito, que si les siguen cayendo veintes, pues vamos haciéndonos responsables, no echemos culpas y veamos a la enfermedad como un proceso natural de nuestro cuerpo que se está recuperando y que nos está dando un mensaje valioso para experimentarnos libres y felices. Así es. Gracias a todos, nos vemos. Adiós, bye.